Bueno, pues buenos días. Este sábado. Yo en este caso, en este Journal Club, voy a hablarles un poquito de un caso de una paciente que, tuvo coronavirus y al mismo tiempo tuvo un problema en el sistema nervioso central, bueno, asociado al sistema nervioso central. Y bueno, esto ya como que nos ayuda un poquito más a la parte de nuestro proyecto, en el que sí existen casos, a lo mejor poquitos, pero ya son un poquito más conocidos alrededor del mundo sobre, pues, problemas relacionados al sistema nervioso central, pues, por COVID-19, ¿no? Entonces, el artículo es parálisis oculomotora relacionados con COVID-19. Y pues rapidísimo, es como, pues, ¿qué sabemos de esto, no? Desde el 2019, pues ya hemos tenido que lidiar con esta enfermedad aguda y grave conocida como COVID-19, que bueno, pues como tal es una patología conocida como síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2 o SARS-CoV-2. Esta enfermedad por coronavirus no es una, pues, patología nueva, sino que los coronavirus son bien conocidos desde hace ya mucho tiempo, como los 60s. Y bueno, existen alrededor de tres coronavirus ya conocidos que pueden afectar al ser humano, que es el HCoV-229E, el HCoV-OC43 y bueno, el SARS. Todos estos son virus envueltos con un genoma de ARN de cadena larga. Y bueno, la presencia de una glicoproteína dipeptil, dipeptidil 4, tiene un receptor humano en el tracto respiratorio inferior, conocido como una enzima convertidora de angiotensina 2, que es más o menos de lo que yo hablé en el Journal Club pasado, que fue un poquito más informativo. Eh, y bueno, las manifestaciones del virus varían, pues desde ser asintomático a tener sintomologías como fiebre, tos, neumonía grave o síndromes con dificultad para respirar, incluso la muerte. Sin embargo, estas infecciones no son limitadas solamente al tracto respiratorio, ya que como en este artículo vamos a ver, se han catalogado la existencia de, pues, manifestaciones neurológicas y oftalmológicas asociadas. Entonces, el caso clínico como tal es una mujer de, pues, 49 años de edad que tiene fiebre, dolores musculares, mialgias y cefalia de 3 días de evolución. Al cuarto del día inicia con una diplopia, una visión borrosa y fotofobia, tos seca persistente y leve dificultad respiratoria. Esto a los médicos obviamente como que les llamó la atención y pues, obviamente le dijeron, como sabes que hace tu PCR para ver si tu resultado es positivo o negativo. Dicho resultado dio positivo, entonces por este lado se le hizo una resonancia magnética cerebral, que es la que tenemos del lado derecho, en el momento en el que tuvo como este cuadro clínico agudo. Y bueno, pues los resultados dieron que estaban dentro de los límites normales, porque todavía causó un poquito más de, pues, de ruido. La paciente como tal continúa con una diplopia horizontal. Aquí tenemos dos imágenes donde se puede ver que tiene como problemas al girar el ojo izquierdo. Al interrogatorio dirigido a esta paciente, pues negó enfermedades crónicas degenerativas, así como enfermedades metabólicas asociadas. Se realizó una química sanguínea y una biometría hemática y bueno, pues se encontraron igual dentro de la normalidad. Pues la exploración, pues ya oftalmológica en posición primaria de la mirada, se puede observar que tiene una endotropía de 20 ditropias prismáticas, con una limitación de aducción en el ojo izquierdo de alrededor de -1.5. Y bueno, esas otras fotos de la paciente. Como se puede ver, tiene como dificultades en el ojo izquierdo que pueden comparar con el ojo derecho, no lo puede girar bien. Y bueno, el caso de la paciente que desarrolló una neuropatía craneal ante los síntomas respiratorios del SARS-CoV-2, se cree que es como esta entrada del virus al sistema nervioso central por la presencia del receptor de la ECA2, que bueno, además de expresarse en los pulmones, corazón, riñones, etcétera, también se puede expresar en muchas estructuras del ser humano, como las neuronas, las microglías, astrocitos y los oligodendrocitos, pero también en los núcleos de las bases y de la corteza motora. Entonces, lo que hace un potencial objetivo de SARS-CoV-2 poder estar en esta parte del sistema nervioso central. También se han revelado estudios realizados previamente que revelan que los coronavirus son capaces de producir muerte neuronal en ratones, invadiendo el cerebro por vía olfatoria. Entonces, pues esta afinidad del COVID por los receptores CK2 es lo que explica que múltiples manifestaciones neurológicas encontradas en pacientes con enfermedades por SARS-CoV-2.
un estudio retrospectivo realizado en China que incluyó alrededor de 214 pacientes con positividad en COVID-19, con SARS-CoV-2. El 36.4% tenían complicaciones de tipo neurológico, aunque la mayoría eran síntomas inespecíficos como cefalea y mareo, que generalmente es también uno de los síntomas normales. Un 5.7% tenía o reportaba eventos cerebrovasculares. También se reportó anosmias, que, bueno, sugieren la afectación del bulbo olfatorio, que ha sido uno de los mecanismos, pues, propuestos por esta parte, ¿no?, del sistema nervioso central, como entrada al sistema nervioso central. Como tal, aún no está muy claro cuál es el mecanismo exacto de afectación de los nervios craneales, como pues hemos visto en nuestro proyecto, pues como tal no hay tantos casos y no ha sido tan investigado. Pero pues estas manifestaciones neurológicas pueden ser consideradas como pues efecto directo a la presencia del virus en el sistema nervioso central, o bien para infecciones o post-infecciones, como puede ocurrir en casos pues en caso de que te dé COVID-19. Y en muchos casos también se ha manifestado como el síndrome de Guillain-Barré o el síndrome de Miller-Fisher. También se han reportado factores inflamatorios asociados o hasta un daño directo en las fibras de mielina como causantes de la lesión de los nervios craneales. Y bueno, pues se concluye que el SARS-CoV-2 como tal es un virus nuevo para nosotros, los que nos obliga, bueno, pues a estudiar un poquito más. Y pues esta parte también de las partes, pues de estas afectaciones cerebrovasculares y inmunodegenerativas. Como tal, pues tenemos también esta limitante de que no es tan fácil obtener las microglías. Se puede entender de las microglia-like cells, y bueno, pues de ahí diferenciarlas a partir de las células pluripotentes, inducidas. Y bueno, de esa parte poder estudiar más o menos cuál es puesto que estábamos viendo también de la hipótesis del doble golpe, de la provocación de la tormenta de las citocinas, que bueno, pues es lo que causa pues que las microglías se aloquen un poco. Entonces de ahí nos podemos agarrar para poder, pues ya que no hay tanta información, pues nosotros poder aprovechar y dar algo que pueda funcionar, ¿no? Y bueno, estas son las referencias y ya, sería todo. El artículo se llama COVID-19 and Possible Links with Parkinson's Disease and Parkinsonism. Y bueno, aquí se habla que en una cifra significante de las personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 han informado ciertas consecuencias neurológicas, y bueno, sus síntomas son asociados con disfunción de los siguientes sistemas nerviosos, que es el central, el periférico, el entérico y el central periférico, que es combinado. Y bueno, puede ser como dolores de cabeza, o justo que no perciben los olores, que tienen diarrea o que tienen algún síndrome como el Guillain-Barré. Y de hecho, en un hospital de Londres se revisaron 43 casos confirmados de COVID, en donde aparecieron ciertos síntomas de daño neurológico, como síndromes inflamatorios del sistema nervioso o encefalopatías, aunque como tal el parkinsonismo no se presentó. El parkinsonismo, la diferencia con la enfermedad de Parkinson es que solamente es como los temblores o los movimientos lentos y no la enfermedad como tal. Bueno, se ha visto que existe una relación entre los anticuerpos contra el coronavirus en el líquido encefalorraquídeo y la enfermedad de Parkinson, y esta relación se informó hace casi 20 años, antes de la pandemia. Y bueno, también se han informado que hay coronavirus anteriores que presentan manifestaciones neurológicas e invasión del líquido cefalorraquídeo, y gracias a las historias clínicas se tienen estas observaciones que vinculan las infecciones virales y el Parkinson. Y bueno, un ejemplo de esto es el brote de parkinsonismo que se observó durante la pandemia de la gripe española en 1918, que es, bueno, la influenza H1N1. Y parece que la principal proteína responsable de la acumulación celular del SARS-CoV-2 es la enzima convertidora de angiotensina 2, que ya había mencionado Igualagan, y se examinó la localización del virus en 27 personas que murieron por COVID-19, y el 26% tenía
niveles aparentemente bajos del ARN y proteínas del SARS-CoV-2, aunque no informaron como tal la localización celular, entonces puede que esto no haya sido de células del parénquima cerebral. Se hicieron estudios preclínicos en animales, en donde se informó que después de la inoculación intranasal del SARS-CoV-2 en ratones, que eran transgénicos, que sobreexpresaban la angiotensina 2, se vio que el SARS-CoV-2 puede invadir el cerebro, posiblemente a través de los nervios olfatorios, para así llegar al núcleo del sistema nervioso central, incluido el tálamo y el tronco encefálico. Sin embargo, pues por ser transgénicos y que sobreexpresaban los receptores, pues puede que no modelen las rutas de infección normales. Igual se cree que puede llegar el coronavirus al sistema nervioso central por vía hematógena, o sea, por la sangre o por vía linfática, aunque esto realmente pues es muy poco probable, y ya que en las primeras fases pues no se detectaron partículas de SARS-CoV en células no neuronales. Y un mecanismo potencial para la presencia del ARN dentro del SARS-CoV-2 dentro del sistema nervioso es la ruptura de la barrera hematoencefálica debido a la tormenta de citocinas, que pues igual están asociadas como a la infección viral, y se sabe que estas citocinas preinflamatorias son como las que regulan la degradación de la barrera, y esto podría ser a largo plazo. Esto a largo plazo puede verse en las enfermedades neurodegenerativas que permiten la infiltración de células inmunes y partículas virales, y esto da lugar a una encefalitis. El sistema de angiotensina, que está implicado en la patogénesis del COVID, puede ser importante en los mecanismos neuroinflamatorios y neurodegenerativos observados en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, como ya mencioné, la liberación de citocinas puede activar las células inmunitarias del sistema nervioso central y hacer que éstas pues se infiltren desde la periferia, y esto puede dañar a las células cerebrales, las cuales pueden incluir las células T, eh, y la microglia, que justo pues es lo que hemos estado viendo. Y justo, bueno, la microglia y las células T pueden matar neuronas, astrocitos y otros tipos de células vasculares. Para establecer como tal bien cómo es que el SARS-CoV-2 afecta el sistema nervioso central, se requieren estudios neuropatológicos un poco más detallados con muestras minuciosas de regiones más específicas del cerebro, porque en realidad, pues, por todos los protocolos de seguridad que ha habido y así, ha sido un poco complicado obtener como estos estudios, y actualmente, pues, no hay evidencia sólida de que la enfermedad de Parkinson imparta un mayor riesgo para que la gente se contagie de COVID, o que el COVID dé un mayor riesgo de presentar Parkinson, aunque se ha señalado que sí ha habido casos de empeoramiento de los síntomas de Parkinson en pacientes infectados. Los estudios como tal no han respondido claramente si el virus ingresa a las neuronas del sistema nervioso central, o sea, los astrocitos o la microglia, y no hay evidencia clara en las neuronas de la expresión de la proteína de angiotensina 2, que pues igual ya mencioné que se cree que es como la proteína principal que hace que se acumule el virus, pero sin embargo, pues dicha expresión se puede activar mediante inflamación, y por tanto, pues sería importante que se comparen los tejidos cerebrales sanos e infectados para poder ver bien cómo es que funciona esto. Y igual hay una variedad de receptores virales para el coronavirus, que son también como pueden ser los residuos de ácido ciálico, que aunque no están lo suficientemente caracterizados, pues pueden proporcionar entrada a las neuronas y a los astrocitos. Y eso es todo. Bueno, yo voy a presentar sobre la neuropatología de pacientes con COVID en Alemania, que es una serie de casos post-mortem. Y bueno, el problema es que la asociación entre el síndrome respiratorio agudo severo por COVID
aunque se sabe que el virus tiene acceso al sistema nervioso central y causa cambios neuropatológicos. Se investigó el tejido cerebral de pacientes que murieron a causa de COVID en busca de respuestas gliales, cambios inflamatorios y la presencia del virus en el sistema nervioso central. El caso es que se estudiaron 43 pacientes que murieron en tratamiento de cuidados intensivos con edades que van entre los 51 y 94 años, y estos presentaban lesiones isquémicas recientes en los cerebros, y casi todos los pacientes mostraron reacciones astocríticas en todas las regiones cerebrales evaluadas. Se observó la activación neuroinmune en los cerebros examinados con participación prominente del tropo encefálico, como había mencionado Cindy, y en relación con los sistemas inmunológico, adaptativo y el innato. Y bueno, la activación de la microglia y la infiltración por linfocitos T citotóxicos fue más pronunciada en el tronco encefálico y el cerebelo. También se observó la infiltración de estos linfocitos entre T4 pacientes y se pudo detectar que todos presentaban COVID en el cerebro con proteínas virales que se encontraron en los nervios craneales, que se originan en la parte inferior del tronco de encefalio y las células aisladas del tallo cerebral. Los métodos que se ocuparon fue el análisis de expresión génica celular, donde los grupos de tipo celular se anotaron usando genes marcadores, usando niveles medios de RNA específicos del tipo celular de la enzima convertidora en angiotensina 2, la serina proteasa transmembrana, serina proteasa transmembrana 4 y la neuropilina. También se ocupó las evaluaciones histológicas e inmunohistoquímicas que se procesaron en las muestras de tejido en parafinas fijadas con formalina de bulbo olfatorio, la circunvalación frontal superior de los ganglios basales, el bulbo raquídeo, el hemisferio cerebeloso, y se tiñeron con hematoxilina y eosina. Me avisan si no se escucha para repetirlo. Y bueno, también se ocupó el análisis quantitative reverse de PCR para cuantificar la presencia de COVID en las muestras que tenían la suficiente calidad, y también se aisló el RNA de las muestras de tejidos congeladas o que se incluyeron en las parafinas. Y por último fue la detección inmunohistoquímica de pico de COVID en proteína y nucleoproteína, y para esto los anticuerpos para detectar los virus en tejidos de parafinas fijadas se validaron primero en células Vero infectadas con COVID y las que no estaban infectadas, que se procesaron para obtener los bloques de las parafinas fijadas. Y bueno, pues en los resultados, en esta figura se muestra primero los descubrimientos neuropatológicos que fueron más comunes en los cerebros de los pacientes. En la primera columna se muestra la descripción general de cada región del cerebro con la tinción de hematoxilina y eosina. Después está la tinción inmunohistoquímica, que muestra grados variables de astroglisis reactiva, y la tinción para el marcador de la microglia, que mostró activación reactiva con ocasionales nódulos microgliales en el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y para la tinción fue el marcador de linfocitos T tóxico, que son las manchas marrones, para la infiltración perivascular con células CD8 positivas. Y bueno, en esta figura es la activación de los sistemas inmunológico, adaptativo y el innato en el cerebro de un paciente que murió a causa de COVID. Y bueno, el marcaje inmunohistoquímico se hizo con IBA1 y la CD8 como tinción para TMEM119 en diferentes interfaces del sistema nervioso central. Y bueno, la contracción se realizó con hematoxilina. Para la discusión, en esta imagen se ve la distribución que tuvo COVID dentro del sistema nervioso central, y dan células positivas para la proteína viral, que es lo que señalan las flechitas verdes. En el bulbo raquídeo se detectaron anticuerpos y antiproteínas nucleocápside, y así como anticuerpos y antiproteínas espiga. La nucleoproteína del SARS también se puede detectar con los subconjuntos de nervios craneales que se originan en la parte inferior del tronco del encefalio. Y bueno, como conclusión tenemos que los cambios neuropatológicos en los pacientes con COVID
Se pueden catalogar desde leves hasta muy graves debido a los cambios neuroinflamatorios pronunciados en el tallo cerebral, y no se presentaron evidencias que este daño fuera causado directamente por el virus, sino que ya las personas presentaban neuropatologías y solo se agravaron en presencia del COVID. Y la referencia. Bueno, el artículo del que les voy a compartir es sobre el control microbial de astrocitos. Y bueno, como introducción, se sabe que las células de la microglía rara vez actúan por su cuenta, ya que se asocian con otros tipos celulares para responder a los estímulos que las activan. Después de su activación, la microglía puede instruir a ciertos astrocitos, que también son células gliales, para que ataquen las neuronas locales. Y bueno, en este artículo por Hammer y colaboradores se encontró que la microglía deficiente de un ligando receptor de hidrocarburos de arilo, o HR por siglas en inglés, activada por cefalomielitis autoinmune experimental, desencadenaba respuestas inflamatorias en astrocitos locales. Bueno, lo que pasa es que cuando la AHR se une a los genes que codifican las proteínas VEGF-B y TGF-alfa, estos genes, bueno, que son factores de crecimiento endotelial vascular B o factor de crecimiento transformante alfa, inhiben la expresión del primer gen y promueven la del segundo. Cualquier VEGF-B liberado de la microglía puede mejorar la capacidad de respuesta a los astrocitos a la inflamación del sistema nervioso central. Y por el contrario, el TGF-alfa amortigua la capacidad de respuesta de los astrocitos. Y bueno, a grandes rasgos, la metodología pues, es muy extensa. Pues básicamente lo que se hizo fue obtener como pues primero los organismos de los que se iba a partir para el estudio, que fueron ratones, una línea celular donada por un laboratorio. Se les indujo a estos ratones la encefalomielitis autoinmune. Bueno, se aislaron las células de estos ratones, se hicieron varios análisis como citometría de flujo, tinción de células, obviamente se secuenció su RNA, se cuantificaron los genes, se realizó una qPCR y bueno, pues también se hicieron lo que me pareció más interesante como resaltar, los cultivos primarios de astrocitos y de microglía. Bueno, igual lo podemos como abordar más a fondo para incluirlo en lo que vayamos a analizar después. Y pues básicamente se partió como del corticoide cerebral de ratones neonatos, como de 1 a 3 días, que bueno, se disecaron, se trataron con diferentes métodos de cultivo de tejidos, como la tripsina, a diferentes condiciones de crecimiento, como 37 grados centígrados, humidificados a 5% de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Pues también obviamente se extrajo el RNA de estas muestras para poderlas analizar posteriormente. También se hicieron ensayos de polarización de microglía, donde los tipos de microglía se cocultivaron con astrocitos pretratados con las proteínas mencionadas anteriormente, que fueron la TGF-alfa y la VEGF-V. Y pues después de 24 horas, estas células se aislaron, el RNA también se aisló y también se sometió a un análisis por qPCR. Y pues también para identificar, bueno, más bien para estudiar cómo funcionaba este modelo en células humanas, se aislaron astrocitos primarios y microglía de organismos humanos, de fetos específicamente, de alrededor de 17 semanas de gestación, y obviamente pues se procesaron con el RNA, con mapas de calor, con inmunohistoquímica, etc. Y bueno, los resultados del estudio demostraron que se encontró la VEGF-B microglial controlada por el AHR y la TGF-alfa
que regula las actividades patógenas de los astrocitos durante la encefalomelitis autoinmune. Y bueno, también se demostró que la VEGF-A promueve la patología del sistema nervioso central mediante mecanismos como la angiogénesis, inducción y microglía. Inducción de microglía. La activación del receptor 1 del factor de crecimiento endotelial vascular o FLT1 en astrocitos por la misma proteína producida por la microglía promueve la inflamación del sistema nervioso central. Y pues estos inhibidores de la señalización de FLT1 pueden ser candidatos para desarrollar terapias contra la inflamación del sistema nervioso central. Y adicionalmente, para ver cómo podría abordarse este análisis a otras patologías, pues se realizó precisamente otro análisis en personas con esclerosis múltiple, que es un ataque autoinmune que impulsa la inflamación glial, como ocurre con el COVID, con la tormenta de citoquinas, como mencionó Alan. Y pues la destrucción de los procesos nerviosos, las vainas aislantes de mielina, que es como esta capa protectora de las células, y la formación de cicatrices. Y bueno, se encontró que la expresión de el AHR, la TGF-alfa y la VEGF-B en el cerebro en pacientes con esta patología, se detectó pues que había también expresión de células CD14 y pues en los tejidos afectados por esclerosis múltiple, estos niveles de proteínas fueron más altos en las regiones inflamadas que en el tejido cicatrizado previamente o el tejido no afectado, lo que sugiere que estas proteínas, la TGF-alfa y la VEGF-B, tienen un papel importante en la formación del tejido cicatrizado de la esclerosis múltiple. Y pues la referencia.